Muy buenas noches, amigos y amigas. Hoy damos inicio a nuestra tercera temporada de Noche de Vinos. Les agradecemos por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares, esperando también tener una temporada llena de invitados y muchas anécdotas. En esta temporada la hemos titulado Ruta 2022 y vamos a entrevistar a 6 compatriotas que aspiran a la vicepresidencia de la República. Estamos transmitiendo en vivo, son las 8:04, empezamos un poquito tarde. A través de 3 plataformas, la de la Universidad Fundepos, quien es también nuestra casa y sede principal de transmisión, Voces por Media Calle y la página oficial de Noche de Vinos. Hoy damos inicio a esta tercera temporada con doña Emilia Molina, candidata a la vicepresidencia por el partido oficialista Acción Ciudadana. Bienvenida, doña Emilia. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí, sobre todo con una persona que conozco, amiga, excompañero. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Emilia, para mí es un placer iniciar esta tercera temporada con vos, de verdad. Ya vos lo dijiste, trabajamos 4 años juntos en la Asamblea Legislativa y no solo para mí es un placer, sino que de verdad es sentirme en casa, es volver a iniciar este proyecto con estos 6 programas que vamos a hacer, con gente que además quiero y que de verdad le deseo lo mejor. Y de hecho, voy a iniciar, como iniciamos este programa, con el brindis. ¿Y qué quiero desear en este inicio de tercera temporada? Que Dios ilumine a los costarricenses para que elijamos a quienes nos representen y que nos den bienestar y salud por los próximos 4 años. Salud. Y muchos éxitos para Noche de Vinos. Salud, doña Emilia. Salud. Salud. Y bueno, esta temporada nos ha ido bien y ya tenemos patrocinadores. Y de hecho estamos degustando un vino de uno de nuestros patrocinadores, que es las Bodegas Nexus. Es un vino que se produce en España, en una zona de denominación de origen que se llama Ribera del Duero, que muchos costarricenses lo conocen. El vino que estamos hoy degustando con doña Emilia Molina es un Nexus One. Es un ejemplo de cómo entender las emociones, ser conquistados por los detalles para que estos nos embriaguen con su sensualidad, armonía, esa curiosidad por descubrir sutilezas, tintos aterciopelados que abrazan tu paladar cálidamente y al mismo tiempo con una frescura que te permite sentir que esa experiencia es única. El objetivo no es beber, sino disfrutar de esa copa de vino que acompaña tantas ocasiones como esta entrevista, como una cena con amigos, como salir a diferentes lugares. Nexus One, hoy los invitamos a que prueben este vino, que lo pueden conseguir en automercado y a través de sus distribuidoras que ahora los citaremos. Además, también nos acompaña la compañía farmacéutica Swisscor, quien a partir de este programa también es patrocinador nuestro. Bueno, doña Emilia, nuevamente bienvenida. Vamos a dar inicio a las preguntas o a esta entrevista. Y bueno, lo primero que a mí se me ocurre es pensar que usted fue electa diputada por Cartago. Así la vi yo y defendiendo a Cartago, y yo hubiese jurado, con la pasión que usted se le metía en los temas de Cartago, que era Cartaga hasta de esas que ha sufrido porque nunca ha ganado Cartago el campeonato. Pero no, es de Pérez Celedón. ¿Cómo fueron esos primeros años de su vida en Pérez Celedón, doña Emilia? Bueno, yo crecí en un Pérez Celedón de los años 50, donde no había agua potable, todavía era difícil, donde la electricidad se generaba con diésel, no había llegado el ICE, y donde los niños apenas empezábamos a sentir las vacunas. No había vacunas. Yo fui una niña que tuve sarampión, que tuve paperas y que nací cuando el polio enfermó a muchos niños en este país. Pero bueno, en ese Pérez Celedón de potreros, en ese Pérez Celedón de gente campesina, fui a una escuela de monjas que quedaba a la vuelta de mi casa. Y a mí me gustaba mucho de niña, a todos los niños nos encanta meternos en los charcos cuando llueve. O en las pozas. Bueno, en las pozas también íbamos, pero en los charcos, y como vivía a la par de la escuela, mamá se paraba en la puerta de la casa y me hacía así, para que no ensuciara mis zapatos y no los arruinara en los charcos. Pero fue una época muy hermosa y luego tuve la oportunidad de ir al colegio público, porque el colegio de monjas cerró sus instalaciones para la secundaria, y por dicha, porque entonces pude ir al colegio público, al colegio mixto, porque crecí de niña en una escuela de monjas. Y tuve la oportunidad de venir a la Universidad de Costa Rica, que era un anhelo para todos nosotros en las zonas rurales, y trabajábamos muy duro para poder ingresar a la única universidad pública que existía,
Yo vine en 1971. Pero no se me brinque, doña Emilia, porque antes de que vayamos a la universidad, Ajá. usted fue y lo acaba de citar, pasó de una escuela que usualmente en ese momento eran semipúblicas porque eran las que Sí, manejaban sí. los Los curas, curas las o las monjas. monjas, como las tenemos, y les voy a citar, María Auxiliadora, o en el caso Así es. donde estudió mi hijo el claretiano en Heredia. Sí. Pero usted pasó a un colegio público, el Liceo UNESCO. ¿Cómo era doña Emilia en el colegio? Era reservada, de las líderes, desde ahí se notaba que iba a tener un sendero largo dentro de la vida política costarricense, o era más estudiosa. Era de todo. Yo jugaba baloncesto, entonces eso para mí era una cosa muy importante. Ujú. Y segundo, era estudiosa, pero no era una verde, como decíamos en esa época, era estudiosa y trabajé duro mi bachillerato para poder ingresar a la universidad. Pero no, era una chica alegre que tenía amigos, que tenía amigas, que tenía un novio a los 14 años, así que Precoz, sí, ¿ah? sí, Porque a esas así, edades, a esos claro, tiempos. yo libre. O sea, no, porque mi hermana nació en el 70 y mi papá decía que hasta que tuviera una carrera la dejaba tener novio. Evidentemente no le hizo caso, pero esa era las reglas de mi papá, que además venía también de zona rural de Palmares. Así es, pero fue una época muy hermosa. Tengo recuerdos muy hermosos. Mi mamá era maestra y entonces ella estaba muy pendiente de nuestra educación, de nuestra formación. Mi papá era un campesino que había crecido, había entrado por la trocha del Cerro de la Muerte a Pérez Celedón, cargando sus 6 hermanos más su abuela, su mamá, que era mi abuela, una abuela que crió a todos sus hijos sola. Y entonces mi papá era muy estricto, pero tenía una madre que ayudaba a que ese papá tan estricto hubiese una compensación. Siempre la recordaré a ella muy preocupada por sus hijos. Y después, Universidad de Costa Rica. ¿Qué Después, estudió doña Universidad de Emilia? Costa Rica, entré a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí obtuve una licenciatura y aún sin haber obtenido la licenciatura, con solo el bachillerato, la universidad me contrató media jornada para dar clases. Era muy joven, tenía 23 años y empecé a trabajar en la Universidad de Costa Rica como docente. Estuve ahí 32 años y cuando tenía 40 años, que ya mis hijos habían crecido un poquito, porque tengo 3 hijos, pude ingresar a una maestría. Era muy importante ingresar a una maestría y ingresé a la maestría de Ciencias Políticas de la misma Universidad de Costa Rica, porque mi fuerte eran los cursos de política pública y para mí era muy importante también tener una formación complementaria en ciencia política. Doña Emilia, nos remontamos algunos años atrás, donde las mujeres no tenían tantas oportunidades de ir a la universidad. Usted era de Pérez Celedón. ¿Cómo hizo? ¿Viajaba? ¿Se quedó aquí? ¿Dónde se quedaba? ¿Cómo hizo para solventar todos esos retos que se dieron? ¿Y cuál fue ese reto que usted diría, yo salí adelante a pesar de todas esas dificultades porque tenía claro para dónde quería ir? Cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica venía con una formación débil en la parte de lógica, matemática. Entonces para mí los cursos de filosofía eran muy complicados en estudios generales, muy difíciles. Realmente me costó muchísimo y todo el año de estudios generales pasé pensando que me iba a regresar. Pero también luchaba contra mí misma pensando que no me debía regresar, que si había tenido la oportunidad de venir a la universidad debía quedarme ahí. Y logré quedarme. Y tan así logré quedarme que terminé siendo docente en la Universidad de Costa Rica. Pero para nosotros de las zonas rurales, con formaciones no tan buenas siempre, es difícil. Y el reto de permanecer en la universidad fue un reto muy importante. Ahí estaba en la política universitaria, daba clases, tenía mis amigos. Vine a vivir con una tía el primer año, pero ya después del primer año ya yo me había independizado. Le dije a mi mamá que me quedaba muy lejos venir a la universidad porque vivía en Atillo y en aquella época no había buses universitarios como existen ahora. Y rapidito estaba viviendo en una residencia cerca de la universidad y cuando ya mi hermano vino a la universidad y me acompañó, nos fuimos a vivir solos a un apartamento. Así fue mi vida. Y bueno, ya estabas haciendo también, como dijiste, trabajando para la universidad, ¿verdad? Sí, tenía 23 años cuando empecé. Una pregunta, doña Emilia. Usted fue docente muchos años en la universidad, nos acaba de decir casi 40 años. ¿Hubo algún profesor que la marcara? Que usted dijo, esto es lo que yo quiero el resto de mi vida porque realmente me inspira. Sí, un guatemalteco que se llama Vinicio González, que daba clases en la universidad,
fue para mí fundamental. Fue mi director de tesis, mi tutor de tesis, y realmente él me abrió los ojos a comprender al Estado, a comprender la política pública, a entender cómo funcionan las instituciones estatales en una visión mucho más amplia. Y me parece que para mí él marcó mi vida siendo mi profesor de tesis y al cual aprecio muchísimo. Él ya no vive en Costa Rica, hace muchos años se fue a Guatemala de vuelta, pero siempre lo recordaré a él como una persona muy importante. ¿Por qué trabajo social? ¿Por qué trabajo social? Mi papá quería que estudiara farmacia para que me pusiera un negocio, pero yo no quería eso. Para mí el trabajo con las personas y el servir a los demás es muy importante. Siempre ha sido muy importante a lo largo de mi vida. Eso me acompaña siempre. Y entonces yo pensaba que trabajo social era una forma de ayudar a los demás y por eso entré a estudiar trabajo social. Bueno, usted nos está hablando de esa vocación de servicio. ¿Cómo nace el gusanillo de la política dentro de Emilia Molina? Bueno, nosotros, yo como profesora universitaria y dentro de la facultad tuvimos una participación muy importante en el combo del ICE. Y cuando estábamos en la discusión del combo del ICE y de lo que iba a suceder, empezamos a hacer dentro de la misma universidad un montón de foros que se hacían en la Plaza 24 de Abril para discutir el tema. Y ahí en la Plaza 24 de Abril me reencontré con Otón Solís, que había sido mi compañero en el colegio, en el liceo. Somos de Pérez Celedón ambos, fuimos compañeros en la secundaria. Y empezamos a discutir la necesidad de qué hacíamos para romper el bipartidismo que le hacía daño a este país y cómo creamos un partido político. Entonces, realmente de ahí nace la idea del Partido Acción Ciudadana. Yo soy fundadora de ese partido. Y desde ahí, desde un café en una casa, empezamos a pensar en esto. Y tiene esos orígenes. Y yo me vinculo a la política. Había estado en la política universitaria, pero nunca había estado en la política nacional. Entonces, realmente me vinculo por primera vez a la política nacional a través del Partido Acción Ciudadana. Doña Emilia, esta entrevista la titulamos como Emilia Molina, la mujer de confianza del PAC. Dentro de unos momentos vamos a profundizar sobre eso. Pero hablando, me surgió eso porque ya en la universidad también estaba marcado en su momento los partidos políticos. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica del 90 al 94 Derecho y recuerdo que Grupo Todos era de Liberación Nacional, sí. Acción era el de la Unidad y Gente U, de donde perteneció y fue presidente Alberto Cortés, que ha estado siempre muy ligado al PAC, sí. Era, digamos, que de centroizquierda un poquito más marcado que lo que en ese momento podía tener Liberación Nacional. ¿A cuál de esas agrupaciones pertenecía Emilia Molina? Bueno, yo tengo más años que usted, Ronnie. Entonces, cuando el Grupo Todos se forma en la Universidad de Costa Rica, efectivamente son los jóvenes liberacionistas los que están ahí. Pero yo estuve mucho más atrás. Cuando yo soy de la época de Alcoa, o sea, yo estaba en quinto año en el colegio cuando fue la manifestación de Alcoa y estuve ligada al Partido Socialista, a la Juventud Socialista, no al partido, sino a la juventud dentro de la universidad. Con Alberto Salón estuvimos ahí y Roberto, su hermano, pero hay una anécdota que quiero contar. Estábamos en la Juventud Socialista y nos tocaba nada más vender un periódico que se producía y llenar unas burras que se hacían en estudios generales, no como ahora que lo que los muchachos conocen es la tecnología, ¿verdad? Y un día las mujeres nos paramos en una asamblea y dijimos que, bueno, si no nos daban participación ahí en esa junta directiva, nos íbamos y nos fuimos todas. Nos salimos todas y nos fuimos porque no nos daban participación. Entonces, de ahí en adelante yo me vinculé más a la política universitaria que tiene que ver con la elección de consejo universitario, de rector, etcétera, pero no estuve en ningún partido político hasta que se funda el Partido Acción Ciudadana. Bueno, ya me adelantó una de las preguntas que yo le iba a hacer. Y pasemos un poquito, volvámonos a la historia de Emilia Molina. Ignacio es tu hijo mayor. Ignacio es mi hijo menor. Menor. Nació hace un poquito más de 34 años. Así es. El 5 de noviembre, si no lo estoqueamos mal, ¿verdad? Ignacio, que hoy nos acompaña. Yo tenía la misma edad que Ignacio, que tiene hoy Ignacio, cuando tuve a Ignacio. ¿Cómo fue ese cambio en la vida de Emilia Molina con sus 3 hijos? Bueno, no es fácil. Yo fui mamá muy joven, a los 26 años. Tengo una hija de 42 años, mi hija mayor, y tengo 2 hermosos nietos de esa hija, Elena, que tiene 7, y Felipe, que tiene 4, y mi hija, que es psicóloga y trabaja también en el tecnológico.
Ella nació, bueno, ya dije, cuando yo estaba muy joven y después tuve a Fabricio, mi segundo hijo, que hoy tiene 38 años. Aquí estoy diciendo todas las edades de mis hijos. Si no se las quieren contar a alguien, ya las dije yo, ¿verdad? Y tuve a Ignacio, que es mi tercer hijo, a los 34 años. Y él tiene hoy 34. Tengo tres hijos ya grandes, todos profesionales, graduados de la universidad pública. Algunos de ellos hicieron posgrados en el exterior. Y ahí estamos, somos una familia bastante unida, digamos. Somos una familia pequeña, yo solo tengo un hermano, porque tuve una hermana que ya murió y mi hermano que vive en Pérez Celedón. Y esa somos la familia, somos una familia muy chiquita. Doña Emilia, este es un programa que trata de ver un poco más la semblanza, evidentemente con este énfasis que le hemos dado a estos 7 programas que vamos a tener ahora, por supuesto que vamos a hablar de política y todo, pero la historia de este programa es que hay mucha gente que es reconocida en el área de la política, del deporte, los espectáculos, pero no sabemos quiénes son, de dónde vienen, cómo sufren, cómo lloran, cómo se alegran. Y estamos hablando de algo muy bonito que es la posibilidad de ser padre de familia. Yo también tengo 3, igual que vos, coincidimos en eso. Pero ¿cuál es ese momento triste que marca la vida de Emilia Molina? Bueno, yo he tenido muchos momentos tristes. Yo tuve una hermana casi gemela porque la diferencia es un año y ella tuvo una enfermedad renal muy grave y murió a los 32 años. Yo soy su donante de riñón. Entonces ese es un momento para mí muy duro, muy, muy duro. Y después perdí a mi mamá y a mi papá y a un sobrino. Realmente esos son los momentos más difíciles de mi vida, efectivamente. Una mujer fuerte, y eso es un poco lo que nosotros queremos que la gente vea, que detrás de todos esos lindos liderazgos que hay en el país, porque a veces la gente tiene la mala idea de que todo en política es malo. Sí, hay cosas que están mal, que se han hecho mal, y que, como yo siempre he dicho, al final a cada quien le toca velar, pero tenemos emociones, y a veces a la gente se les olvida que sufrimos como cualquiera de los que nos está viendo, que lloramos, que nos alegramos, y que somos igual, pero es igual, y por eso quiero volver. Usted ha hecho todo un trayecto que la lleva hoy a ser candidata a la vicepresidencia de este país. Cuando era niña, esa niña Emilia Molina, ya corriendo por los charcos que la mamá no la viera, los potreros. Y los potreros, ¿esa niña soñó en algún momento verse aquí? No, esa niña en realidad tuvo una infancia muy feliz. Yo pienso que mi papá, que no había tenido zapatos cuando era niño, para él era muy importante que tuviéramos zapatos. De ahí que mamá me controlaba para que no metiera los zapatos en el charco. Cuando estaba chiquita. Entonces, digamos, yo fui una niña que vivía en una zona rural, pero no fui una niña con carencias, digamos. Fui una niña que tuve un plato de comida en la mesa, que fui a la escuela, que era muy importante ir a la escuela, que fui al kinder, porque en esa edad que yo tenía, los niños, no era obligatorio ir al preescolar, pero yo fui al preescolar, tuve 2 años de preescolar y ya hice toda mi primaria y mi secundaria en el colegio. Entonces yo fui una niña que siempre tenía comida en el plato, que eso era muy importante, pero eso no me impedía a mí pensar en mis amiguitos que yo tenía en mi pueblo, en ese San Isidro de General, que era muy chiquito, que no tenían comida en el plato. Digamos que ahí sí ya yo tenía una preocupación por los más vulnerables de este país. Ahí aprendí, mi papá tenía una finca y había una familia que cuidaba nuestra finca y yo comía en esa casa de la familia de la finca. Entonces ahí había un platito de arroz y frijoles y algo y yo siempre tenía la oportunidad de relacionarme con otras personas. Yo puedo decir que fui una niña privilegiada en el sentido que siempre tuve zapatos, tuve mi uniforme y pude ir al colegio con mis cuadernos y mis lápices de colores que yo amaba mucho y que valoraba mucho. Digamos que eso para mí fue muy importante y como dije, pude venir a la universidad pública. O sea, venir en 1971 a la universidad pública realmente era un privilegio. Entonces, puedo decir que fui privilegiada ahí, pero eso no me impidió a mí, primero, tener claridad de que como mujer me tenía que esforzar mucho más para conseguir las cosas que los varones conseguían, digamos, quizás con menos dificultad. Y por otro lado, que podía también dedicar mi vida a otras cosas. Y siempre he tenido una gran preocupación, de ahí mi formación como trabajadora social,
por los demás, por las otras personas, por las personas vulnerables, por las mujeres. Ha sido así como me salí de esa juventud socialista porque no nos dejaban participar, o sea, eso probablemente marca mi vida, una vida que me hace sentir que, bueno, que las mujeres tenemos también tenemos que tener posibilidades de participar en la política, de participar en la vida pública, de tener derechos y de que también me sumo a la defensa de esos derechos con las mujeres. O sea, eso es parte de mi vida que me ha marcado a lo largo de todos estos años y que probablemente me condujo primero a ser diputada. Y Ronnie, usted conoce bien mis luchas en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahora hablamos de eso. Y también a estar hoy en esta posición de candidata a la vicepresidencia en una posición de servicio público. Doña Emilia, hace un par de minutos usted decía, yo como niña no soñé esto. Si pudiéramos tener a Emilita Molina aquí sentada en lugar de Ronnie, ¿qué crees que te diría en este momento? Me diría que me esfuerce y que trabaje mucho, porque las cosas no son fáciles. Hay que alcanzarlas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que así como yo tuve oportunidades, me gustaría que todas las niñas de este país también las tengan. La Asamblea Legislativa es un mundo de contrastes, donde a veces logramos que nuestros proyectos salgan, que ahorita vamos a hablar de algunos Sí. que usted tocó, que para mí, y que yo me siento muy orgulloso de haber apoyado en esos proyectos. A veces la gente no entiende que aunque estemos en partidos diferentes, lo que es bueno para el país hay que apoyarlo de donde venga. Pero, ¿cuál fue su momento gracioso y triste de la Asamblea? Siempre tuvimos los de éxito que sentimos que sacamos, pero gracioso donde usted piense que cuando empiecen a nacer y a ser grandes sus nietos, dice, le voy a contar esta anécdota a mis nietos. Pues no sé, teníamos compañeros muy... Bueno, un momento gracioso fue mi compañero Juan Luis Jiménez Zúcar. En el plenario viejo de la Asamblea Legislativa, el baño de las mujeres estaba primero en un pasillito y al final estaba el baño de los varones. Y yo voy al baño de las mujeres y me topo a Juan Luis Jiménez Zúcar, muerto de risa. ¿Y qué había hecho? Había dejado un basurero atravesado para que el compañero que estaba adentro se le trabara la puerta. Él hacía esas cosas. Era un compañero que siempre estaba haciéndole bromas a los demás. El tigre. El tigre, pero un compañero muy, muy querido de Liberación Nacional. Y un momento triste cuando perdimos a Juan Marín. Lo estábamos recordando en estos días. Perder a Juan Marín, un compañero de Liberación Nacional, pero un compañero muy dedicado a su trabajo, un municipalista de corazón, guanacasteco, de Ojancha. Y perder a Juan en ese accidente, creo que para todos fue uno de los momentos más tristes en la Asamblea Legislativa. Doña Emilia, vamos a retomar uno de los segmentos que teníamos en nuestra primera temporada, que se llama Ping Pong. Yo lo pongo a escoger entre dos cosas. De por sí estamos en época de elecciones que hay que elegir y hay que ir acostumbrando a la gente que tiene que elegir. Entonces yo le voy a dar dos opciones, usted va a elegir una de esas dos, pero nos va a contar rápidamente por qué. ¿Qué elige y por qué entre dulce y salado? Salado. ¿Por qué? Porque me gustan mucho las cosas saladas, amargas, las verduras. Soy amante de lo salado, no de lo dulce. Okay. ¿Qué elige entre ser diputada y vicepresidenta? Es difícil porque ya tengo una experiencia de ser diputada y realmente la disfruté. Pero hoy tengo muchos anhelos y muchos sueños, entonces creo que hoy querría ser vicepresidenta. ¿Y entre reducción de gasto e impuestos? Uf, esa es difícil. Esa es muy difícil porque los impuestos no siempre van dirigidos a quienes deberían pagarlos, ¿verdad? No siempre. Y los impuestos apretan el bolsillo de los costarricenses. Pero el gasto también debe ser controlado. Entonces es una decisión muy difícil, ¿verdad? Como el 6 de febrero vamos a tener una elección difícil. Sí, Le toca elegir, doña Emilia. Yo diría que reducción del gasto. Ok, bien. ¿Entre dormir y hacer ejercicio? Dormir. Ajá, dormir. Sí, yo hubiera jurado que iba a decir que hacer ejercicio. No, soy muy perezosa para hacer ejercicio y tengo que reconocerlo. ¿Y entre perros y gatos? Perros. ¿Tienes perros? Yo no, Ignacio, que vive cerca, tiene 7. Ignacio, es que Ignacio está aquí, o sea, 7, son bastantes, Ignacio. Sí, sí. Último, ¿fútbol o leer un libro? Ay, me encanta el fútbol, pero también me gusta leer. Así Cartaga. que, no soy Sapricista. Cartaga. Cuando Pérez Celedón estuvo en primera división, disfruté muchísimo. No, todavía está y fue ¿verdad? campeón. Bueno, cuando fue campeón.
Pero soy más, me gusta mucho la liga. Y soy igual que usted, Ronnie, soy liguista. Excelente. Aquí estamos llenos de liguistas hoy. Bueno, vamos a entrar un poquito más en la política. Como dijimos, la mujer de confianza del PAC. ¿Por qué la mujer de confianza del PAC? Porque fue parte del primer comité ejecutivo y Sí. se fue involucrando poco a poco. Pero ahora vienen decisiones importantes. Y entre lo que se discute en la Asamblea Legislativa y que es un tema que ha apasionado para bien y para mal, es la aprobación del cannabis como uso medicinal. ¿Estaría de acuerdo en dar un paso más allá y que se apruebe también como recreativa? Sí, sí estoy de acuerdo. Yo creo que hay que abrir posibilidades, siendo responsables, un país responsable que establezca normas, que establezca límites, pero estoy de acuerdo. Okay. El 4 de julio del 2018, Emilia Molina hace un video para Voces de la UCR. Usted dice, se pasó de 20 a 26 diputadas por las luchas que se dieron en la Asamblea del 2014 al 2018. Pero el reto para las votaciones son las municipales del 2020, dice usted. Se decreció de 16 a 8. ¿Qué pasó? ¿Sigue habiendo desigualdad de género en el régimen municipal? Sí, sí, y sumamente marcado y sumamente fuerte. Y ahí hay dos elementos que son fundamentales. Primero, bueno, que la reforma del 2019 no avanzó en del 2009, 9. no avanzó en este tema. Y hay dos compañeras suyas, liberacionistas y amigas mías muy queridas, Carla Prendas y Maureen Clark, juntas dimos una lucha muy fuerte por un proyecto del 19.010 para alcanzar la paridad. Y la paridad incluía no solamente la posibilidad de que hoy tenemos más diputadas, ¿verdad? Y que tenemos casi el 50% de mujeres diputadas, sino que también avanzáramos en las municipales. Porque tenemos muchos alcaldes y muchas vicealcaldesas y muy pocas alcaldesas, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no quiso aprobar una reforma para las últimas elecciones municipales que permitiera la paridad en los puestos uninominales. Entonces, el resultado de no aprobar esa paridad es que se siguió permitiendo la reelección y la reelección fundamentalmente de alcaldes hombres. Y segundo, que no se permitió, al no establecerse la paridad, entonces no hubo obligación para los partidos políticos para que hubiese alternancia. En el caso nuestro, del partido nuestro, sí se estableció que hubiese la mitad de candidatas a la alcaldía y la mitad de candidatos a la alcaldía, pero eso quedó a decisión de los partidos y no como una obligatoriedad. Y el resultado final es que tenemos muchos alcaldes hombres y muy pocas mujeres alcaldesas. 4 años en la Asamblea. ¿Cuál es el proyecto que más canas le sacó? La prohibición de relaciones impropias. Realmente es un proyecto hermosísimo que compartimos, que aprobamos, que fue ley de la República, que tuve el apoyo de todos mis compañeros de la Asamblea Legislativa, porque de lo contrario no se hubiera aprobado. Aun cuando mi queridísimo amigo y compañero Otto Guevara se opuso ferozmente al proyecto. Y ese es uno de los momentos para mí más tristes y más felices de la Asamblea Legislativa. A propósito de que usted me preguntaba antes, Ronnie, muy feliz porque la ley se aprueba, pero muy triste porque tuve que ceder en el aumento de la edad de 5 a 7 años en las mayores de 15 a 19. Y queríamos que fueran 5 años y no 7. Pero no hubiéramos conseguido la ley, ni se hubiese aprobado ese día, que yo lloré, porque tuve que ceder de 5 a 7 y confieso que en ese plenario legislativo, en el cafetincillo, lloré. En el cafetín Recuerdo pequeño. que fue un día de muchos estira y encoges. Fue un día de una negociación muy fuerte, pero logramos que hoy las niñas, los niños y las adolescentes tengan una ley que las protege. Y eso al final es lo más importante. Usted de la Comisión de Sociales, la cual presidió, tuvimos la oportunidad también de compartir. Y usted también. Impulsó proyectos como relaciones propias, fertilización in vitro, y el de hogares de acogida, que le permitía a estas personas que reciben con mucho amor a los chicos que están siendo declarados en abandono la posibilidad de adoptar. Este proyecto no salió. Y en carne propia lo he visto con personas cercanas
que siguen dando la lucha en algo muy extraño, porque ya los chicos se involucran y se vinculan con las familias que los Sí. han recibido. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Sigue siendo el PANI muy cuadrado para Sí. entender. Ese es un proyecto que nos trajeron esas familias y que Otto Guevara y yo apoyamos e impulsamos, que es la ley, le llamábamos la ley de acogimiento Ujú. familiar. Siendo doña Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del PAN, y en el periodo del gobierno de Luis Guillermo Solís tuvimos un enfrentamiento fuerte por ese proyecto, precisamente porque el PANI no quería que se aprobara y no se ha aprobado todavía. ¿Qué es lo que ocurre? Los niños en condiciones de riesgo social son separados de sus familias y son trasladados a familias de acogida que les da protección a esos niños. Pero son periodos que son periodos diferentes, pueden ser meses, pueden ser años, y esas familias terminan acogiendo efectivamente a esos niños que son hermanitos de hermanitos que los reciben, pero el Patronato Nacional de la Infancia no permite que esos niños sean adoptados por esas mismas familias. Ahí hay un error, pero gravísimo, y nosotros vimos muchos casos de niños que eran separados de esas familias, de esos hermanitos, y trasladados a otros hogares. Entonces, la lucha nuestra fue precisamente para una ley que permitiera que esos niños fuesen adoptados. Sin embargo, yo en lo personal, a pesar de ser trabajadora social, de tener muchas colegas, compañeras mías dentro del patronato, encontré una férrea oposición para que ese proyecto de ley avanzara y pudiese ser realidad. No lo logramos. Usted recuerda que Sí, trabajamos mucho, mucho, pero al pero... final no fue ley. Y hoy todavía, como le digo, tengo una amiga que está viviendo eso y de verdad fue como retomar, decir, qué raro, o sea, es algo que todavía viéndolo ya tan cerca, porque la niña me dice a mi tío, yo digo, por Dios, o sea, ¿cómo es posible que a veces no veamos que ya esos niños han sufrido Una una primera, desvinculación, casi un abandono y que otra vez lo van a tener que así hacer? es, y ocurre. Usted en el 2016 fue candidata a la presidencia del Congreso. Yo quiero hacerle una pregunta para que yo creo que pueda extenderse un poquito. Ahí estamos bien de tiempo. ¿Le fallaron los aliados al PAC o fuimos una asamblea de una generación muy machista que no le dio el permiso a ninguna mujer de ser presidente del Congreso? Yo creo que en general la sociedad costarricense todavía es muy machista y la Asamblea Legislativa es reflejo de lo que ocurre en la sociedad, porque quienes somos sus representantes estamos ahí siendo parte de la misma sociedad costarricense. Entonces creo que eso es un tema que pesa en una elección en la cual una mujer quiere ser presidenta de la Asamblea Legislativa, pero también dentro de la misma fracción hubo dificultades, digamos, no fue fácil, y además tenía un candidato enfrente que era Antonio Álvarez, que bueno, al final me ganó por muy pocos votos, pero me ganó. Sí es difícil. Hoy me parece que esta Asamblea Legislativa, la actual, tuvo, gracias al trabajo que nosotras hemos venido haciendo durante muchos años y muchas otras mujeres que nos antecedieron han hecho a lo largo de la historia de este país por los derechos de igualdad de las mujeres, hoy tenemos muchas mujeres en la Asamblea Legislativa y hemos tenido en este periodo 2 presidentas mujeres, ¿verdad? Doña Carolina Hidalgo en el año 1 y doña Silvia Hernández en este año 4. Doña Emilia, compañera de colegio de Otón Solís, fundadora del PAC, en el Comité Ejecutivo Tesorera, Sí. en el primer gobierno del Ejecutivo del PAC, en el primer año jefa de fracción, y ahora don Huerme le pide ser candidata a la vicepresidencia. Mujer de confianza en el PAC. ¿Qué ha hecho Emilia Molina para tener esa confianza que le da el Partido Acción Ciudadana? He trabajado mucho a lo largo de mi vida política y he trabajado donde sea, Ronnie. O sea, yo he sido una mujer de partido, he trabajado mucho territorialmente, siempre me he involucrado en la tarea de la organización territorial. Es cierto que fui tesorera y fui tesorera sin plata en la primera campaña porque no teníamos deuda política, éramos un partido nuevo y no teníamos deuda política. Aún así, pienso que hicimos un buen trabajo. En esa primera campaña tuvimos una fracción legislativa importante, sorpresa para muchos, y luego me he vinculado muchas veces en la organización territorial, he participado, he tenido la oportunidad de expresar criterio y además nosotros somos un partido que desde su fundación estableció la paridad.
la paridad en todos los órganos de decisión, desde el Comité Ejecutivo Distrital, cuando teníamos elecciones distritales, Claro. hoy partimos de lo cantonal, hasta el Comité Ejecutivo Nacional. Siempre ha habido paridad y alternancia. Entonces, eso también ha sido un factor importante para que las mujeres podamos tener la posibilidad de participar en los distintos órganos de decisión del partido. Y hoy creo que estoy en esta posición como candidata a la vicepresidencia, probablemente tenga que ver con mi trayectoria política, pero también con la posibilidad que nos da el mismo estatuto, que nos da la misma organización interna del partido, de la necesidad de que también participemos alternadamente hombres y mujeres. El 23 de junio de este año, junto con otras personas, usted firmó una carta de apoyo a Paola Vega por la lucha que estaba dando contra el proyecto de ley de empleo público. Sí. Hoy Paola Vega no está en el PAC, de hecho hoy le dio la adhesión al Frente Amplio. Dijo que va a votar por José María. Bueno, pues, ¿es una pérdida para Acción Ciudadana que Paola Vega no esté en esta campaña? Yo conozco a Paola Vega desde muy jovencita, como integrante de la juventud del partido. Le tengo un gran aprecio, ella para mí es una persona muy querida, y también me parece que el partido perdió a una voz muy importante, que hoy ya no está, y que ella por sí sola ha dado luchas fundamentales. Yo creo que su trabajo para que la ley de empleo público se modifique como tiene que ser y no se aprobara ha sido muy importante. Ella es una voz muy independiente y como tal me parece que está en la Asamblea Legislativa. Es una mujer joven, una mujer fuerte, una mujer con claridad de cuál debe ser su papel en esa Asamblea Legislativa. Es cierto, ya no está con nosotros, pero bueno, ahí está. Es una diputada de esta Asamblea Legislativa que lleva también la voz de las mujeres. Usted ayer renunció a la jefatura de campaña de don Welmer y del Partido Acción Ciudadana. Don Welmer apoyó durante estos primeros 4 años el proyecto de ley de usura que se denominó. Las autoridades, inclusive el Banco Central de ese gobierno, han dicho que ha causado una exclusión de casi 180,000 personas o más. Hoy, por lo que yo he leído, parece que hay uno más que se llama el Partido de Acción Ciudadana, fue excluido del financiamiento por esta ley, tal vez no por las mismas razones. Se precipitó la Asamblea Legislativa yendo en contra de los criterios técnicos a la hora de aprobar la ley de usura. No, yo creo que la ley de usura es una ley que ha beneficiado a muchos pequeños empresarios, pequeños pymes que trabajan, digamos, en generar riqueza para este país y en generar empleo. La exclusión que nos hace la banca privada a nosotros del financiamiento como partido es una razón distinta. Tiene que ver con las luchas que don Welmer Ramos, porque así nos lo dijo el banco a nosotros, a Welmer Ramos y al PAC no le vamos a prestar dinero. Entonces, la exclusión del PAC para recibir financiamiento electoral privado tiene que ver más con las luchas de Welmer Ramos. Ahora, yo sí quisiera decir aquí que sí, y usted que fue diputado y que fuimos compañeros, tenemos que pensar en una reforma al Código Electoral para que efectivamente el financiamiento permita el ejercicio de la democracia y permita que todos los partidos puedan tener acceso al financiamiento en igualdad de condiciones y puedan participar. Y que no estemos hoy en manos de la banca privada para poder tener financiamiento para una campaña. ¿Es esa la única razón para dejar la jefatura? No. Y lo digo porque tratando de entreleer varias veces la carta que circuló ayer, usted decía de que como hay personas o grupos que no dejan que lo que usted se propuso llegue a su puerto. ¿Qué más pasó, doña Emilia? No, la carta es clara, Ronnie. La carta dice que trabajamos en una organización de la campaña que fue ordenada, hay un organigrama creado, hay funciones y roles claros dentro de esa campaña, hay una estrategia para la campaña que tiene que ver con el candidato, que tiene que ver con las propuestas que vamos a hacer de comunicación, y hay también una línea para conseguir financiamiento para financiar la campaña, valga la redundancia.
pero esas cosas, yo no encontré finalmente la sinergia que permitiera que esas cosas se articularan y que entonces la campaña pudiese caminar. Ya hablamos del financiamiento, ha habido muchas dificultades para financiar la campaña política. La estrategia de comunicación ha tenido dificultades para ser implementada y en general, digamos, yo no encontré las posibilidades de que la campaña arrancara fuertemente y pensé que lo que mejor podías es cuando uno coordina equipos o dirige equipos, si usted no encuentra las sinergias para que esos equipos avancen, lo mejor que puede hacer es hacerse a un lado y que otra persona venga a coordinar ese equipo. Quizás eso es lo que se necesita y eso hoy será responsabilidad del candidato. Hubo personas que no molían como Emilia Molina. Yo no sé si eso, por lo menos yo no lo sentí directamente de esa manera. Yo lo que sentí es que en términos generales no hubo la articulación necesaria para arrancar y para avanzar la campaña. Hay gente que dice que este gobierno no es un gobierno PAC-PAC, que desde que nació es un gobierno de coalición. ¿Es así? Bueno, ¿O es yo no estuve en este gobierno, ¿verdad? Y podría decir que es un gobierno que en lo económico no es un gobierno que haya seguido lo que el Partido de Acción Ciudadana plantea, o sea, se ha alejado de los postulados. Nosotros hemos sido siempre tratado de ser muy consistentes con la defensa de los derechos de la mayoría de la ciudadanía. Y usted decía, impuestos o reducción del gasto. Y me parece que en esa línea de reducir el gasto hemos afectado a muchos de los ciudadanos. Hoy las encuestas dicen que los mayores problemas que tenemos son el costo de la vida y es el desempleo, ¿verdad? Y tenemos un gobierno muy impopular. Yo soy de ese partido, soy de Acción Ciudadana, pero también puedo distanciarme de ese gobierno diciendo, bueno, yo no soy parte de ese gobierno y no comparto muchas de las cosas que se han hecho en este gobierno. yo voy a hacer una separación? Gobierno del PAC, gobierno de Carlos Alvarado. ¿No lo representa Emilia Molina el gobierno de Carlos Alvarado? Yo diría que no representa mis luchas y mi trabajo por los sectores más desfavorecidos de este país. Este no es un gobierno que tenga esa preocupación como eje central de su trabajo, como sí la tuvimos nosotros con el programa, por ejemplo, Puente al Desarrollo. Todas las encuestas, inclusive la de ayer del CIEP, valoran la administración como la peor de los últimos 40 años. Parte de ese distanciamiento, ¿qué otros factores le podríamos achacar para que haya ese divorcio con uno de los candidatos o el candidato más votado en la historia para llegar a la presidencia? ¿Qué pasó? ¿A quién se refiere A usted? ¿A Carlos Carlos. Alvarado? ¿Qué pasó después de ser el presidente más votado de la historia de ese país a ser el más rechazado? ¿Cuándo se dio el divorcio? ¿Cuáles son para Emilia Molina los factores o los puntos de para que se genere el divorcio? Bueno, se llamó un gobierno de unidad nacional, que incorporó gente de todos los partidos políticos o de muchos partidos políticos, ¿verdad? Y ese gobierno de unidad nacional no necesariamente recuperó, digamos, un sector importante de gente que venía ya con una experiencia del gobierno de Luis Guillermo Solís y que no incorporó a su gobierno y se distanció mucho de los postulados de nuestro partido, sobre todo en lo económico. Fundamentalmente ahí es donde hay un distanciamiento muy significativo. Doña Emilia, de las mujeres más consecuentes en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres que yo he conocido es usted. Muchas gracias. Y me parece además que, siendo honestos, ha sido parte del ADN del PAC. Yo quiero preguntarle, no ha habido una candidata a la presidencia mujer. ¿Es una deuda pendiente del PAC con las mujeres? Sí, es una deuda pendiente. Deberíamos ya de haber tenido una compañera candidata a la presidencia. Hemos tenido compañeras precandidatas a la presidencia, pero no hemos tenido compañeras presidentas y yo creo que en algún momento en este partido debería haber una mujer candidata a la presidencia. Creo que deberíamos ser consecuentes con las luchas que hemos venido dando, con la posibilidad de participación política que tenemos las mujeres dentro del partido, pero que no se expresa, digamos, en una mujer candidata, efectivamente. Ante un tercer gobierno, PAC, lo cual además sería histórico, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales acciones a tomar y cuál rol tendría Emilia Molina ahí? Bueno, yo
acepté incluso ser candidata a la vicepresidencia para poder seguir sirviendo a este país desde donde he estado, desde el lugar donde he estado, en mi lucha por mejorar las condiciones de vida y privilegiar los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, y por trabajar por los sectores más vulnerables de este país. Esa es mi agenda, esa ha sido mi agenda de vida, fue mi agenda de diputada y será mi agenda como primera vicepresidenta si eso lograra darse. ¿Cuál es el legado para Costa Rica? Porque mucha gente no lo entiende, pero cada una de las personas que decidimos involucrarnos en la política, al final de cada una de nuestras etapas siente que hay un caminito que dejamos. ¿Cuál es ese caminito? ¿Cuáles son esas semillas que ha venido dejando en el camino Emilia Molina para Costa Rica? Yo diría que dos, que son trabajos muy colectivos también, pero que uno ha tenido la oportunidad de liderar. Nosotros en la Asamblea Legislativa creamos el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas y ese es un grupo que yo presidí durante los años que fui diputada, con compañeras muy valiosas en ese grupo para impulsar proyectos que beneficiaran a las mujeres. De ahí el proyecto de paridad, que fue muy importante, el proyecto de acoso sexual callejero que se aprueba en este periodo, pero que nosotras impulsamos fuertemente desde nuestras posiciones en la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, en mi compromiso con los sectores más vulnerables de este país, usted recuerda, Ronnie, que aprobamos en la Comisión de Sociales un proyecto para articular el sector social. Recuerda que ese es un proyecto fundamental para mí, venía de mi despacho, conté con el apoyo de los compañeros de sociales, fue aprobado en la Comisión de Sociales, fue al plenario, y ese para mí es un norte hoy si tuviese la oportunidad de ser primera vicepresidenta de este país, trabajar en la articulación del sector social. Doña Emilia, y usted lo cita ahora con proyectos concretos que se dieron en los últimos 4 años. El grupo de mujeres parlamentarias subsiste. Sí. No siento ese, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? Esos resultados que yo vi en los 4 años en los que usted, como bien, no solo lo fundó, sino que lo dirigió por 2 años, con el apoyo, evidentemente, de las demás mujeres del Congreso. ¿Qué pasó estos 4 años? Yo no siento que haya sido tan significativo el aporte hacia como ustedes lo dirigieron esos 4 años. Yo creo que sí hay un resultado muy concreto y es que aumentamos el número de mujeres diputadas. Pero esa es obra de ustedes. Yo estoy hablando cuál es el legado de estos 4 años. Porque yo siento que sí, en los 4 años, 2014 2018, un montón de cosas positivas, pero 2018-22 aumentamos el número, sí, pero no los resultados. Sí. No necesariamente el aumento del número de mujeres se ha traducido en más legislación, digamos, para avanzar en los derechos de las mujeres. Hay dos trabajos muy concretos y esta semana, mañana, vamos a celebrar el Día de la No Violencia contra las Mujeres y escuché a doña Silvia Hernández en una entrevista diciendo que esperaba que para mañana pudiese votarse el proyecto que dejamos nosotras avanzada en la Comisión de la Mujer sobre para penalizar o para castigar la violencia política contra las mujeres. Ese es un proyecto, es una ley que trabajamos muchos años, es una ley de doña Maureen Clark y que la apoyamos nosotras las mujeres y que esperaríamos que esta semana pudiese ser votada, porque en el caso nuestro del Partido de Acción Ciudadana ya tenemos un reglamento en esa línea, pero necesitamos una ley. Y me parece que sería un logro muy importante de las mujeres de esta asamblea, como lo es también el proyecto de acoso callejero, de acoso sexual callejero. Hay ahí 2 proyectos concretos. Probablemente yo esté siendo omisa en proyectos que ellas pudieran haber avanzado porque no he estado tan cerca de la Asamblea Legislativa, pero me parece que la lucha por la igualdad, por los derechos de igualdad de las mujeres en todos los ámbitos y en este caso en la vida política sigue siendo una tarea inconclusa, sigue siendo una tarea pendiente y sigue siendo una tarea a la cual le tenemos que dedicar muchísimas energías nosotras mismas las mujeres. Puedo yo equivocarme, pero creo que el Partido de Acción Ciudadana es el único que tiene un protocolo ante el acoso. Deben ser más proactivos los partidos en ese sentido, no solo dentro de sus partidarios, sino de quienes ejercen puestos de elección pública para que en las instituciones que dirijan
sean más vehementes y más fuertes contra el acoso contra las mujeres? Sí, yo pienso que los partidos políticos, las instituciones, las universidades deben tener reglamentos y protocolos que castiguen el acoso, porque el acoso es un tema cotidiano. Lo sufren las mujeres universitarias, lo sufren las estudiantes de secundaria, lo sufren las mujeres políticas en los partidos políticos. Y el mío no es un partido que esté exento de que haya violencia política también contra las mujeres, porque ese es un tema de la sociedad en general. Nosotros logramos aprobar un reglamento que castiga la violencia política. Recién se está implementando, digamos, estableciendo ya los parámetros más concretos para saber que hay violencia política y demostrarla, pero efectivamente me parece que sí es un avance y deberían tenerlo todos los partidos. Lo que pasa, Ronnie, es que usted recuerda, por ejemplo, con el proyecto de paridad. Si el proyecto de paridad no se aprobó, porque no se aprobó, fue archivado, ese proyecto establecía, por ejemplo, que hubiese unidades o comisiones de la mujer en los partidos políticos. Y si no hay obligatoriedad, muchas veces las cosas no suceden. Doña Emilia, esta pregunta se la voy a hacer a todas y todos los que vengan acá a este 2022. ¿Por qué los costarricenses deben votar el primer domingo de febrero por Emilia Molina y por el PAC? Bueno, yo creo que deberían de votar por Emilia Molina porque yo he sido consecuente a lo largo de mi vida con mis luchas y con mi trabajo y con mi vocación de servicio público. No estoy pidiendo el voto ahora porque me inventé ese trabajo. O sea, soy una mujer consecuente y lo he hecho a lo largo de mi vida. Y hoy pido que me sigan apoyando en mis luchas por un mejor país, por la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas y por los más vulnerables. Esa sería como mi solicitud. ¿Y cuál era tu segunda parte de la pregunta? ¿Por qué votar por Emilia y por el PAC? Bueno, porque yo soy candidata a la primera vicepresidencia del PAC y entonces para que voten por mí tienen que votar por el PAC. Doña Emilia, vamos cerrando y el cierre lo hacemos con un brindis del invitado, así que le toca brindar a usted. Qué dicha, me parece, y tomarnos el vino. Exactamente, poder degustar este delicioso vino que hemos podido tener el día de hoy. Yo quisiera tener el anhelo de que algún día tengamos un país más equitativo, en el que hombres y mujeres podamos tener igualdad de derechos. Salud, doña Emilia. Salud. Muchísimas gracias a doña Emilia por acompañarnos en este programa de apertura de la tercera temporada de Noche de Vinos. Agradecer a los patrocinadores, a Fundepos, Voces por Media Calle, CM Furniture, también a la farmacéutica Swisscorp y evidentemente a nuestro patrocinador Nexus, que tiene un vino delicioso y que podemos adquirir en automercado y a través de la distribuidora e importadora de Sabores Argentinos. Así que los esperamos de hoy en 8, esperamos de hoy en 8 sí arrancar al ser en punto a las 8 y nos atrasamos unos 3 minutos. Era para los que querían ver cómo empezaba el fútbol, que lo empezaran y después se pasaran con nosotros a Noche de Vinos. De verdad que muy contentos con doña Emilia, una persona que yo creo que ella lo sabe, a la que le tengo mucho afecto, mucho cariño y que siempre le dejaré lo mejor, desearé lo mejor. No solo compartimos 4 años, la gente a veces solo ve la parte del plenario, la parte más hermosa que yo viví en la Asamblea Legislativa son las comisiones. Y en sociales dimos casi luchas siempre juntos. Y estuvimos juntos los 4 años en sociales y dimos las peleas juntos. Así que así es. Decirles, bueno, de hoy en 8 nos acompañará para hacer un poco de equilibrio de género, un candidato a la vicepresidencia de uno de los partidos nuevos y que también ha estado ahí dentro de los primeros lugares en las encuestas. Así se los dejamos para que vayan pensando quién va a ser nuestro próximo invitado. Así que 8:58, muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos una vez más en este programa de Noche de Vinos y los espero al ser en punto a las 8 de la noche del domingo 1 de diciembre. Además, una fecha para mí muy simbólica, la cual presenté un proyecto en su momento que después esta asamblea
Le cambiaron unos detalles, pero 1 de diciembre, feriado, Día de la Así es. Abolición del Ejército. Y Así gracias, es. doña Emilia, porque también en ese proyecto usted me apoyó. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias. Buenas